Saludos al país. Buenos días. Como siempre, estamos aquí en Teleradio América, canales 12 y 45, además con toda la cobertura que nos brinda en la plataforma y las plataformas en las que estamos en todas las redes sociales. Además, aquellos que nos siguen en Nueva York, New Jersey y Europa, saludos. En Europa ahora son las 12 del mediodía. Buen provecho. Buenos días, Rubén. Saludos, David, saludos a la gente que sigue Foro de Opinión. Un día gris. Las lluvias, ¿verdad?, han estado cayendo desde temprano de manera perspicaz. Y qué bueno, eso pudiera aplacar un poco los ánimos, porque están, la verdad, bien caldeados con una serie de situaciones que tenemos en el país. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio cada mañana. Miren, el tema, diremos nosotros, ¿verdad?, en términos mercadológicos, para empezar el programa, es lo que se está hablando, no solamente en la República Dominicana, sino aquellos que nos han llamado desde fuera del país, sorprendidos por las declaraciones que ha dado el director de la Policía Nacional. Esta muerte de esta pareja que fue acribillada a tiros, no había forma de que una policía en ninguna parte del mundo acometiera un hecho de tal naturaleza. Que 5 individuos desarmados, policías, emprendieran y descargaran sus revólveres y pistolas en contra de un vehículo en movimiento que no ofrecía ninguna resistencia. Entonces, este hecho viene como a coronar toda la actuación policial desde prácticamente la pandemia. No vamos a decir que desde agosto, sino desde la pandemia. La actuación de la policía ha sido muy antiprofesional. Lo que hemos visto de los maltratos al ciudadano ha sido muy evidente, ha sido aireado, ha sido publicado y la población de la República Dominicana hoy por hoy se siente muy consternada con el último hecho. Pero la verdad es que han habido hechos sucesivos que han hecho, obviamente, que se le pierda aún más la confianza a la Policía Nacional. Mucha gente está hablando sobre una nueva reforma a la policía, una total reforma a la policía, muy distinta a la que se hizo. Mucha gente está hablando incluso de la eliminación de la policía y tratar de venir a otra policía como se hace en otros países, donde las comunidades, los ayuntamientos tienen su propia policía. Hay que recordar que esta policía fue creada por Trujillo y fue reformada por Balaguer, pero con una mentalidad trujillista, de que usted está informado, tiene un arma, usted es el jefe de ahí y abusa de la gente. Entonces, eso no puede ser. Vimos con mucha simpatía el hecho de que el presidente de la República, en una alocución, la última, que hizo el país, hablaba y le pedía por favor a la policía de que se comportaran. Incluso le brindó un paquete no de ayuda, sino de beneficios a los miembros de la Policía Nacional y le pedía que trataran bien a los ciudadanos. Pero parece que el presidente dice una cosa y se hace otra. Eso es peligroso en un país donde se supone que queremos vivir en democracia, en un país que se supone que estamos organizados y que no somos un Estado fallido. Lo hemos dicho otras veces, cuando un presidente habla, las instituciones deben cumplir lo que él dice. Porque si no, entonces la gente empieza a tener desconfianza en el gobierno, y eso es lo que se está suscitando en este momento, no solamente en el tema policial, sino en otros temas importantes de la vida nacional que ha tocado el mismo mandatario. Cuando un ministro habla o un director general habla y ofrece algo, habló él. Y si falla, entonces está la última instancia, que es el presidente. Pero cuando es el presidente el que anuncia y entonces fallan, no hay dónde ir. Y eso es bastante peligroso porque conocemos de la sangre del dominicano, tenemos la experiencia de abril del 84, lo que ocurrió con esa poblada, y tenemos la experiencia de otros países mucho más educados que nosotros, que en un momento no resisten la situación que vive la sociedad y se tiran a las calles, con consecuencias impredecibles. Entonces, lo que está ocurriendo en el país y las declaraciones que ha dado el jefe de la policía,
con respecto a que esa muerte se produjo por el robo de una pasola. Yo no creo que haya ladrón alguno que pueda transitar en un sitio que sin medir palabra y o averiguar qué ha ocurrido le entren a tiro sin medir palabra. O sea, eso no es posible. ¿Cuántas veces quizás no han ocurrido estos hechos sin consecuencias? ¿Cuántas familias de la República Dominicana hoy por hoy están de luto porque su ser querido fue asesinado por parte de la policía? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo las confusiones que estamos teniendo? ¿Hasta cuándo transitar por el país se va a convertir en un peligro? Transitar puro y simple. Usted va de un lugar a otro dentro del territorio de la República Dominicana. A veces usted parado varias veces por retenes policiales y militares para preguntar quién es usted, qué usted está haciendo, sin ningún tipo de inteligencia montada. Recuerdo, Rubén, no sé tú, cuando éramos muchachos, nosotros en San Juan, recuerdo como hoy, yo veía frente a la policía de la fortaleza un agente del GEDO, especialmente frente a la fortaleza, el ejército tomando placas. Los carros que pasaban por el pueblo entraban y tomaban placas. Ha de suponerse que esas placas se tomaban para conjuntamente con la Dirección de Impuestos Internos saber a quién pertenece el vehículo. Y cuando se comprobaba a quién pertenecía el vehículo, ese vehículo transitaba y nadie lo molestaba. Para que la policía o los militares intervengan en un vehículo, deben tener algún tipo de información concreta y que se pueda demostrar. Nosotros no creemos que la sucesión de hechos o en lo que respecta a la información que tuvieron por radio, eso se suscitó, de que no pasó a una gente que anda en tal vehículo. Nosotros no creemos eso. Para mí, para la población en general, para todos los que con quienes nosotros hemos hablado, esto ha sido otro cuento, un cuento policial que no se apega en nada a la realidad y que aún sea así, como ellos dicen, no había forma humana en que le mataran seres humanos simplemente por una pasola. El ser humano, señoras y señores, es lo que más vale en el mundo. No hay billones ni trillones, no hay edificios, no hay tierra que valga la vida de un solo ser humano. Un solo ser humano puede cambiar la vida de todos. Si nos vamos nosotros a la ciencia y vemos quiénes nos han impactado, históricamente vemos que una persona ha hecho una gran diferencia. Y hoy por hoy nosotros vivimos cómodos, viajamos en avión, tenemos satélites, tenemos computadoras, porque alguien lo pensó, un solo ser humano, 2, 3 seres humanos. O sea, cualquiera puede hacer eso. Entonces, cualquier vida es importante. Hoy por hoy hay gente que cuando ve a la policía está viendo prácticamente delincuentes. Yo no lo veo así. Yo pienso que no, que la mayoría de los policías son buenos y que hay algunos malos. Pero yo pienso también que la policía, en la parte interna, en su investigación interna, saben cuáles son los policías buenos y los policías malos. Pero en vez de limpiar el trigo, lo que hacen es entonces que buscan todos los malos para asociarse y hacer comandos de la muerte. Aquí hay muchas cosas que ocurren dentro de la Policía Nacional. Incluso se habla de sicariato organizado por personajes de la policía. Entonces, cuando un policía usted lo para, lo detiene, la gente ya está nerviosa. Aunque sea la persona más limpia del mundo, la más honorable, la persona más justa. Porque están tirando una estela de situación que cuando usted mira atrás se da cuenta de que la actuación es impropia. Rubén. Bueno, mira, este crimen de Joel Díaz y Elizabeth Muñoz ha creado un revuelo inmenso, y no es para menos, en la República Dominicana. Resulta ser que la policía es como un cáncer en el cuerpo de la sociedad. Y que cada vez que se suscita un hecho de esta naturaleza, evidentemente uno rememora todos los hechos que se han ocurrido en el pasado. El presidente de la República, antes de ser tal, siendo candidato, prometió mejorar las condiciones de los policías, porque un poco se entendía que sus
salarios deprimidos, el hecho de no tener un seguro de salud, de no tener un paquete de beneficios, se constituía una especie de caldo de cultivo para la comisión de hechos delictivos en el país. El presidente, vamos a decirlo así, ha tenido a bien incluir a los miembros de la policía en el Seguro Nacional de Salud y a sus familiares. El presidente ha otorgado un aumento salarial nunca antes visto en la historia para los agentes policiales también y militares. El presidente ha incluido en planes de vivienda a los agentes policiales, pero nada de eso ha sido suficiente. El presidente de la República ha reaccionado frente a este hecho bochornoso, este crimen, diría yo que alevoso, porque descargar 40 balas sobre un carro, evidentemente que hay saña, que hay otro tipo de componente, y usted lo puede dibujar como usted quiera. Este crimen merece la destitución y o renuncia del director de la policía. En cualquier parte del mundo que hubiese ocurrido un hecho de esta naturaleza, el motus propio, el jefe de la policía presenta su renuncia. Mire, yo renuncio, yo no puedo con esto. O el presidente lo destituye. Aquí también hemos sido la clase política ha sido muy blandengue con los jefes policiales. Ocurren cosas, se originan situaciones y en el tiempo eso se va diluyendo y se van dando explicaciones. Para mí no hay una explicación más ridícula que la que dio el director de la policía, de que el móvil del crimen fue un robo de una pasola. No. Usted lo primero que tiene que admitir es que hubo una falla. Ahí hay una serie de familiares diciendo cosas que son entendibles, de los agentes que participaron, diciendo que bueno, ellos recibieron orden y como consecuencia actuaron. Eso puede ser verdad, pero igual no le quita responsabilidad. Probablemente estemos ante un hecho que haya rebosado la copa del accionar policial en la República Dominicana. Posiblemente estemos en la mejor oportunidad de ciertamente hacer una reforma estructural de la policía, pero no una reforma para mejorar condiciones internas, no. El principal recurso que tiene una nación en cualquier parte del mundo son sus recursos humanos. David extrae la figura de los policías municipales. Yo te voy a decir una cosa a ti. El día que se haga una mirada interna al desempeño de los ayuntamientos, van a caer presos todos los que han estado y los que están, en su inmensa mayoría, porque la corrupción es una cosa que no tiene parangón en la República Dominicana. Y aunque el Poder Ejecutivo ha tratado de alejarse de su influencia en el Poder Judicial, todo el mundo sabe que en ese estamento de justicia se cuecen muchas habas y que pasan cosas que son sencillamente insólitas también. Aquí se necesita una reforma, pero no una reforma a la policía, la que se necesita en la República Dominicana. Aquí se necesita una reforma al aparato burocrático, administrativo y al Estado jurídico de la República Dominicana. ¿Cómo usted me puede explicar a mí que usted tenga 190 diputados en la República Dominicana? Que usted tenga 32 senadores en la República Dominicana, que usted tenga 105, 115 alcaldes municipales, que tenga 229 encargados de juntas distritales, con toda esa estructura que erosionan el presupuesto de un país, que no le permite tener buenos técnicos en asuntos de investigación en los órganos de seguridad del Estado bien pagados. No hay dinero porque tenemos un desorden al granel con la existencia de una serie de instituciones inoperantes en el país. ¿Qué hacemos nosotros con la Liga Municipal Dominicana? ¿De qué le sirve a la juventud el Ministerio de la Juventud? ¿De qué le sirve a la mujer el Ministerio de la Mujer? Aquí hay que repensar el país. Aquí hay que sentarse con seriedad, al margen de los intereses de los partidos y los grupúsculos que inciden en los ejes de poder en la República Dominicana. Este crimen probablemente, y hay que decirlo con mucha pena, pudiera ser el mejor momento para provocar la reforma que necesita el país. Ahora, ¿quién la va a provocar? ¿Tenemos realmente un congreso de gente pensante en la República Dominicana? Yo invito a la gente que ve este programa a que se meta a la Cámara de Diputados y se meta a la Cámara del Senado
para que usted vea el desempeño, quiénes son los que trabajan en esos dos órganos. Y usted entonces se haga la pregunta si necesitamos tener eso como parte de los estamentos de la democracia, si necesitamos tener 2 cámaras aquí, si no necesitamos reducir eso y con ello los presupuestos y crear mecanismos de financiación para que investigadores de verdad y órganos élite de control en la sociedad puedan garantizarnos a nosotros la paz pública. Porque le voy a decir una cosa, cada vez que yo veo a un policía, en vez de sentirme protegido, me siento atemorizado. Ya yo no sé lo que me va a pasar cuando viene una patrulla, vienen 2 elementos de un motor. Yo en vez de sentir que estoy protegido, porque me vienen 2 policías ahí que están para cuidarme, que están para preservar el orden, resulta que ellos son los que provocan el desorden. Entonces, eso no se puede permitir. Y tampoco podemos coger este tema para politizarlo. Este no es un tema para politizar o para que nadie crea que puede sacar de causa de un drama social en que han perecido 2 ciudadanos ejemplares, 2 gente dedicados a hacer el bien en sus comunidades. Y 4 o 5 delincuentes, armados, vestidos con uniforme, se creen ellos revestidos de la autoridad como para quitarle la vida a cualquiera. Yo pienso que estamos en un buen momento y esto hay que aprovecharlo ahora. Ojalá el presidente de la República tenga la osadía de llamar al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de la Cámara de Senado y colocar en agenda una discusión con el liderazgo de este país para reformar este país. Este país va a vivir como el trúncano, de salto en cuadro, salto y doy para atrás y voy para adelante. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Son muchos hechos, son muchas situaciones. Es verdad que hay ciudadanos que se pasan, que han llegado a un nivel de irrespeto a la autoridad y eso tampoco puede permitirse. Pero tiene que haber una línea de acción correcta. Yo tomo carretera y usted que toma carretera, en cualquiera de los llamados retenes, aquí los guardias se creen que son dueños de la libertad de la gente, te paran un vehículo y sin un fiscal, abre ahí, baja el cristal, abre el baúl, sin nadie ahí. Porque ellos son dueños de la inversión que tú tienes, o te dicen de manera prepotente, desmóntese de un vehículo que ellos no han comprado, que son unos frescos. Entonces, todo este tipo de situación que se traduce en violencia, porque cuando usted me dice a mí que me desmonte de mi vehículo, que usted lo compró, que lo compré yo, usted es un fresco. Usted no tiene ahí un fiscal, ni tiene una orden judicial para hacer eso. Usted está contraviniendo la ley. Pero eso pasa de manera normal aquí en la República Dominicana y si usted reclama ese derecho, el tipo le da un bofetón a usted y si usted está armado, le da un balazo. Y ahí se arma el problema. Pero tiene que entenderse que aquí tiene que manejarse el criterio de respetar la ley y de crear leyes que vayan en convivencia con el ciudadano, porque la verdad que lo que está pasando en el país es un desastre. Bueno, para concluir con ese tema, Rubén, decir que la ley dice que en la policía debe haber 20 generales y hay 41. O sea, hay 21 generales cobrando un dineral sin hacer nada, cuya estructura policial no lo necesita, pero que están ahí como generales, activos. O sea, hay más generales en la policía de lo que se necesita. Entonces, si la ley dice eso, que es la ley que lo dice, presidente, póngame, pero cumpla con la ley, simplemente, empezando por ahí. Pero mire. Pero escúchame, David. El presidente de la República acaba de desmontar 350. Es que nombran un paquete de los igual. Sí, pero es que desmontan un paquete y montan otros. Pero es todo que tienen que hacerlo, porque hay una ley que ciertamente establece cuál es el número de generalato, 20, como se dice. La policía tiene 20. Vamos a cumplir la ley, vamos a comenzar por ahí. Pero además, hay órganos en estas instituciones llamados asuntos internos, es donde está, yo creo, que el antro de corrupción de esos órganos armados. Pero la policía es un órgano civil armado, no es un órgano militar la policía. Usted hace una investigación de dónde han provenido los recursos y la forma en que viven estos agentes militares y policiales, desde su raso, que no existe, hasta el general de 5 estrellas, para que se haga una investigación. Queremos combatir la corrupción y el crimen organizado. Vamos a hacer una investigación ahí, a ver cómo es que ese señor tiene esta fortuna y no se ha sacado el loto de haber dado nada. Miren, es un tema
muy controvertido también y recurrente en este programa Foro de Opinión. Queremos hablar, referirnos, señoras y señores, a la ADP. A la ADP. Ayer, fuera del aire, nuestro amigo y hermano José Ramón Rodríguez dijo, ¿no se acuerdan ustedes de Citracode? Citracode era un gremio eléctrico, que ese gremio cuando quería apagar la luz se iba a huelga en contra de la CDE. ¿No se acuerdan de ustedes? Balaguer le nombró a Macorís. Y hubo que sacarlo a palo prácticamente. Y luego el asunto de los gremios del transporte. Aquí los gremios del transporte ahora son empresas, son empresarios del transporte. Antes eran gremios. Esos gremios a cada momento paraban el tránsito y paraban la vía y tiraban piedras y obstruían, mataban gente, y ponían obstáculos, quemaban guaguas, mataban gente, todo, o sea, camino a Boca Chica, los gremios, señores, hay gremios, por ejemplo, que son colegiados, colegio médico, colegio de periodistas, colegiados, que la ley los protege, ellos tienen una forma de actuar. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la ADP, con la Asociación Dominicana de Profesores? Que la ADP se ha creído que ellos son el gobierno. Nosotros lo hemos explicado aquí muchas veces, pero es algo sencillo. Nosotros vemos que la ADP debe ser empleador-empleado. Yo voy a la universidad, cojo la carrera de educación, me gradúo. Cuando yo me gradúo, entonces, ¿qué hacen los graduados? Van a su colegio van a la ADP y se inscriben como maestros graduados sin ser empleados. El empleo se lo da el Estado o se lo da a los colegios privados. La ADP no tiene fuerza en la educación privada de este país. ¿Por qué? Porque los colegios hacen un contrato con ellos, que son los profesores que elaboran en colegios privados son 3 o 4 veces más preparados que los que están en la escuela pública. Porque el colegio privado le exige a ese maestro conocimiento. Y si no tiene el conocimiento adecuado, no lo contrata. Una vez contratado, ese maestro tiene que ir a ese colegio a cumplir su horario y con el pensum académico que presenta educación a través de ese colegio privado que también tiene que cumplirlo. Y ahí no hay problema. Entonces, ¿por qué los maestros en la educación privada actúan bien y por qué en la educación pública actúan mal? Hay un artículo hace un tiempo que escribió una joven, no me recuerdo el nombre, que se llamaba, o se llama el artículo, Plátano versus Plantain. Plátano es plantain en inglés. Y ella decía, caramba, ¿cómo el dominicano cuando sale del país, aunque se rinda en la calle, en la República Dominicana, aunque tire basura, aunque se coma los semáforos, aunque ande a exceso de velocidad, cuando llegue a Estados Unidos o a Europa, de una vez anda en velocidad, no se come el semáforo, respeta la raya de cebra y el tipo no se rinda en la calle? O sea, él se educó en 8 horas de vuelo o se educó en 3 horas de vuelo. No, él allá no lo hace porque tiene consecuencias y aquí lo hace porque no tiene consecuencias. Entonces, eso mismo ocurre con la educación pública y privada. El maestro, que es parte de la educación privada, cumple con el contrato, pero el maestro, que es educación pública, no cumple con el contrato y se adueña de su horario y de su vida. Entonces, un profesor te dice a ti, hay una asamblea el miércoles y no hay clase el miércoles, pero la actividad de ese gremio es privativa de ellos, pero ellos convocan una actividad para el viernes, para el lunes, para el día que ellos les dé la gana. Porque ellos no pueden hacer una asamblea cuando sea un día de docencia. Esa asamblea deben hacerla sábado o domingo. Es su gremio y son sus intereses. No, ellos involucran los intereses de la nación con los intereses propios. Entonces los gobiernos le han ido haciendo un jueguito, Rubén. Un jueguito. Y ellos hoy por hoy se sienten dueños. Por ejemplo, ellos dijeron que no iban a clase a docencia. Hasta tanto no se le pusiera su vacuna. En ninguna parte del mundo se le pone vacuna a maestros. El maestro tiene una edad y pertenece a un conglomerado social y de salud. Si usted es maestro y tiene tantos años, es hipertenso, diabético, un problema de enfermedad, usted califica. Ahora, si usted es maestro y tiene 29 años, 30 años, ¿cómo va a ser que vamos a dar una vacuna a usted porque es maestro y vamos a dejársela de poner a un señor que tiene 70?
Entonces, este país está tan mal, y el gobierno está tan mal, que le dan preferencia a un maestro joven, a una maestra joven, para ponerle la vacuna, dejando morir a una persona adulta mayor. ¿Quién sabe cuánta gente se ha muerto de COVID? Porque esa vacuna que le pusieron al maestro joven, le debían ponerse a esa persona y murió. Esa muerte, ¿quién usted cree que la provoca? ¿Los maestros? No, el gobierno que la provoca. El gobierno, que tiene miedo. Le tiene miedo a la ADP, miedo a una huelga, miedo a lo que sea. Y los gobiernos no pueden ser blandengues, como dijo Rubén ahorita. No pueden ser blandengues, deben ser gobiernos fuertes. Entonces, lo que está ocurriendo con la ADP aquí es vergonzante. Usted decir, esa señora Guante, que representa a todos los que han pasado por ahí, porque han sido todos iguales, cuando habla, a mí como dominicano, como persona que trabaja y paga impuestos, y sobre mis impuestos le pagan a ella y a ellos, yo me siento mal, porque esa gente no representa nada bueno para la República Dominicana, la ADP. Ahora, ¿es culpa de ellos? No, ellos están bien. Ellos son gremios, y los gremios buscan todo para sus miembros. Y mientras más ventaja pueden tener, más actúan con más fuerza para obtenerla. Ahora, si el gobierno se deja. Yo nunca he entendido al gobierno o a los gobiernos sucesivos que han pasado por la República Dominicana, que han permitido que es otro cáncer, Rubén. La ADP es un cáncer. Que ese cáncer siga cogiendo cuerpo y siga dañando el cuerpo de la educación en la República Dominicana. ¿Hasta dónde el gobierno va a seguir permitiendo que la ADP se siente en una mesa a decidir? La ADP aquí no puede ser convocada a mesa de diálogo en educación. No. Es el gobierno que debe trazar, como dice la Constitución, y garantizarle la educación a todos los dominicanos. Es el gobierno, no es ADP. La ADP hay que sacarla de esa silla. Ellos no pueden opinar. Ellos son empleados que tienen contratos. Y cuando usted tiene un contrato y es empleado y no está conforme con su salario, usted renuncia o busca otra actividad para usted realizarla. Yo, ¿qué hago? Yo me gano la vida desde los medios de comunicación. Pero cuando estos medios no me den nada para yo comer y alimentar a mi familia, yo tengo que buscar otro. Voy a hacerle una huelga a Don Luis García, aquí en el canal. Yo no puedo hacer una huelga, porque ese canal es de él. Yo tengo un contrato con él que debo cumplir. Y así es toda la vida. Entonces, usted como profesor, como maestro, no puede pretender que le va a romper el brazo a su empleador, que es el que le está dando de comer. Entonces, la ADP para mí, Rubén, y los gobiernos sucesivos, le han hecho mucho daño a la República Dominicana, porque parece que la ADP es como vinculante con el Estado, y no debe serlo. Mira, tú sabes que tradicionalmente al Ministerio de Educación han colocado un maestro al frente, y es como sangre de su sangre. Y esos maestros generalmente han surgido de las luchas internas. Lo peor que a esto le llaman, por ejemplo, el tema de la vacuna, es un tema bastante sensible, voy a decir así. Se considera como un triunfo en su lucha de reivindicación, lo que en la práctica es una aberración, por lo mismo que tú has dicho. Si el gobierno ha establecido que hay una normativa segmental para colocar la vacuna, no debió violarla. El gobierno violó su propio procedimiento cuando aceptó la presión de la ADP y el contubernio del ministro de Educación de solicitar eso como una vía, como para estar simpático con los maestros. Ciertamente esta es una crítica que hay que hacerla para que no se repita. Hay otros estamentos que pudieran necesitar ser vacunados, inmunizados por la labor que desarrolla. Yo te voy a decir una cosa. La gente que trabaja en el Ministerio Público, por ejemplo, está en contacto permanente con los ciudadanos, con el tema de los conflictos sociales, de los horrores de audiencia que se originan, con una serie de situaciones que amerita que ese sector pudiera estar inmunizado. Sin embargo, el sistema de justicia no ha planteado eso como un hecho. Ahora, usted es un maestro que tiene 60 años, es hipertenso, es diabético, tiene una condición, su condición no es la de maestro, es la de un ciudadano. Y la normativa que estableció el gobierno en principio, muy correcta, ha sido violentada en este caso. Ahora, hoy se inicia justamente el año escolar semipresencial.
sobre esta parte, la ADP ha estado también condicionando. Porque una de las críticas que se dio con el tema de la vacuna, porque usted no está en contacto con nadie, porque sus clases son virtuales. ¿Cuál es tu riesgo? Porque hay que obligar al gobierno que te vaya a vacunar cuando tú no estás acudiendo a las aulas. Y aún acudiendo en las aulas hay una serie de protocolos, porque no son todos los muchachos. Si usted tiene 30 alumnos, probablemente a las clases vayan a ir 15, y que el otro día vayan otros 15, y tienen una distancia, y tienen unos mecanismos que ayudan a la educación de los niños mismos. Entonces, hay una serie de temas que tienen que ver con la ADP, que ciertamente yo identifico con tu postura de que el gobierno que lo tiene nombrado, no contratado. Un error. Óyeme, yo no veo la razón para que eso siga ocurriendo. Y tiene que originarse una discusión. Si ellos quieren parar el país, que lo paren el país, al gobierno que le pare, lo pago también. Y vamos a ir donde quieran, vamos a lo justo. No quiero tampoco que nos vean a nosotros aquí como unos verdugos en contra de la ADP. No se trata de eso. Yo, en el orden personal, y yo sé que tú también, soy muy respetuoso de los maestros, de los profesores y de los educadores. Fíjense que hay 3 términos que son totalmente diferentes. Profesor, maestro y educadores. Tienen los 3 significados diferentes. La gente se confunde y le dice a un maestro educador cuando probablemente no educa a nadie. O le dicen profesor cuando no profesa nada, porque es un elemento que va y dice, de tal página a tal página, estudien eso, ese no es un maestro, eso no es un profesor. Eso no es un profesor. Maestro es el que enseña. Y lo grande, Rubén, es el hecho de que en el último estudio de PISA salimos nosotros en la cola de la educación del mundo. O sea, estamos frente a un gremio totalmente incapacitado, a un gremio avergonzante y un gremio que no aporta nada. Vamos a una pausa y retornamos con más en este espacio Foro de Opinión.